Buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. En el marco del Comité Sanitario de Emergencia, con algunos, no todos, pero algunos de sus representantes, de sus integrantes, hoy acompañándome, el doctor Sergio Rodríguez, el contador Juan José Fuentes Castillo, doctor Vilalta, representación del Hospital 4 de Junio, el señor Cristian Rivas, encargado territorial de la participación municipal en el Plan Detectar. Queremos pasar de alguna manera en limpio la situación en relación al COVID-19 en nuestra ciudad. Estamos atravesando ya largos meses de esta pandemia que han alterado nuestras costumbres, que han alterado la manera de relacionarnos, que todavía estamos atravesándolo, y creo que esto es muy importante, más allá que desde el Estado, con la propuesta inicial del gobierno de la provincia, del plan de desescalada a partir del mes de agosto, ingresamos a una etapa donde tomaba mayor protagonismo la responsabilidad individual. Y es en esa etapa donde lamentablemente los indicadores sanitarios han ido desmejorando. Quiere decir que esa responsabilidad individual quizás no ha sido abrazada lo suficiente por todos nosotros como ciudadanos en general. Sobre todo tenemos una juventud bastante reacia al cumplimiento de las medidas, que sabemos que los jóvenes pueden atravesar esta patología en muchísimos casos de una manera leve, pero que lamentablemente son transmisores y muchas veces terminan afectando a algún integrante de su familia, a algún vecino, a algún integrante de la familia de un amigo, y eso tiene que seguir siendo materia de reflexión. Nosotros hemos tenido distintos momentos en el manejo de esta pandemia. Creo que hay un punto de inflexión cuando se abre la posibilidad de testear en el Hospital 4 de Junio. Creo que ese es un hecho destacado, que tenemos que tener un reconocimiento hacia el hospital, hacia sus directivos y hacia los encargados del laboratorio. Otro hecho trascendente es la posibilidad de llevar adelante el trabajo territorial a través del Plan Detectar, que se realiza en un trabajo conjunto desde el Ministerio de Salud, que recae por supuesto en el hospital, con el acompañamiento municipal, sobre todo en la tarea territorial. También hemos desde el municipio realizado un seguimiento con nuestra Guardia Sanitaria y hemos tratado de colaborar en todo lo que ha sido posible a través de estos meses, que insisto, si bien vamos a etapas donde sigue teniendo mayor protagonismo la responsabilidad individual, es importante no relajarse con el cumplimiento de las medidas, que enumeradas de manera individual realmente son bastante simples. No pararnos tan cerca unos de otros, utilizar tapabocas, lavado de manos frecuente. Son medidas que quizás en el día a día cuesta un poco llevar adelante, pero que realmente pueden marcar una diferencia. Hoy los indicadores sanitarios vuelven de alguna manera a encender en la provincia del Chaco una luz de alarma, vuelven en algunas localidades la alarma sanitaria que se había suspendido hace poquitos días. Bueno, y eso nos marca lo dinámico de esta situación y cómo no es posible relajarnos en este sentido. Buenos días para todos. Gracias, Bruno. La verdad que lo primero que quiero hacer es destacar el acompañamiento del municipio en lo que es el Plan Detectar, situación que recae principalmente en Cristian, con todo el equipo de desarrollo social, el trabajo en terreno que realizan y que colaboran realmente mancomunadamente con nosotros, cosa que hace que esto realmente sea muy beneficioso para todos y principalmente para la comunidad. En relación a esto, hay que comentar a la ciudadanía que hace aproximadamente 10 días hemos instalado, como todos ustedes saben, los testeos rápidos
que paralelamente siguen funcionando con los estudios de PCR que normalmente se realizan en el hospital diariamente, el cual sigue teniendo aproximadamente un promedio de 3.000 a 3.200 testeos mensuales. A esto le agregamos los testeos rápidos que Sergio lo va a explicar mejor ahora. Nos permiten bloquear automáticamente a los casos positivos, como así también a sus contactos estrechos de manera inmediata, y poder en cierta manera tratar de evitar la circulación y lo que redunda obviamente en el cuidado para la ciudadanía. En relación a la situación actual del hospital, quería informarles que si Dios quiere para la semana que viene estaremos ya en condiciones de inaugurar la sala para aislamiento y control de pacientes leves a moderados con requerimiento de oxígeno, aproximadamente 14 camas, estaremos ya inaugurándolo la semana que viene de un total de 24, las cuales ya van a estar operativas y funcionando. Y principalmente también aprovecho esta oportunidad para entregar aquí a Bruno y a Juan Fuentes Castillo un vehículo que gestionó el doctor Alejandro García, subsecretario de Salud, de zona sanitaria lo adjudicó al Hospital 4 de Junio y nosotros lo vamos a poner a disponibilidad por intermedio del municipio para que realice el trabajo de aislamiento y de traslado de pacientes que no cuentan con dicho medio para que puedan trasladarse de su domicilio al lugar de aislamiento correspondiente. Es una Renault Partner que ya lo veníamos hablando hace aproximadamente 7 días y bueno, pudimos ya ahora formalizar toda la parte administrativa como para hacer entrega acá a Juan y al municipio por intermedio de Bruno de este vehículo. Mayormente nada más que agregar de que estamos siempre dispuestos a seguir colaborando y sinceramente agradecer el acompañamiento, vuelvo a decir, municipal y el acompañamiento del doctor Rodríguez en lo que es toda la coordinación en la parte epidemiológica. Siguiendo un poco las palabras que el señor intendente había desplegado sobre el comportamiento del brote en la ciudad de Saspeña, me parece que es interesante analizar varios aspectos. Yo creo que una de las virtudes más grandes que le podemos rescatar a esta situación bastante desagradable para todos, como es el brote de COVID, es lograr esto, ¿no? La articulación de políticas públicas y la articulación de trabajo mancomunado entre el gobierno provincial, en representación del Ministerio de Salud Pública y el Hospital 4 de Junio y la municipalidad. Eso a nosotros los sanpeñenses nos debe hacer sentir orgullosos porque logramos hacer cosas que en otros lugares es mucho más difícil. También hay que destacar el acompañamiento de las instituciones sanitarias privadas que siempre se prestaron. Es más, nació esto a propósito de la inquietud que tuvieron algunos sanatorios de prepararse y ver cómo podían colaborar con el hospital. Este brote tiene muchas cosas que nos va a dejar muchísimas enseñanzas y me parece que nosotros fuimos aprendiendo. Lo que no terminamos de magnificar es la actitud que debemos tomar como sociedad. Me parece que la sociedad es la que debe tomar la rienda. Nosotros solamente somos instrumentos de políticas sociales. Entonces, si la sociedad no toma conciencia de que las claves son mantener el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el frecuente lavado de manos, evitar la aglomeración de personas, evitar compartir cosas que pueden ser vectores o transmisores del virus, es la única forma que nosotros vamos a poder intentar llevar una vida parecida a la que llevábamos antes de marzo de este año. O sea, pensar de que esto va a retroceder y que podamos volver al año pasado es una utopía y me parece que no es real y debemos entender que no es real. Hay situaciones que se vinieron para quedarse. Y en toda la sociedad es muy difícil que se respeten determinadas normas y nosotros somos argentinos y eso es una de las cosas que nos caracteriza. Una de las virtudes fue poder conformar equipos que tengan muchas visiones y esas visiones hicieron de que, pese a que desde el mes de marzo venimos trabajando, no tuvimos situaciones tan críticas como se pudieron ver en otros lugares del mundo, en países que tienen un sistema sanitario y una sociedad mucho más preparada que la nuestra.
Pero en el transcurso de ese tiempo también ocurrieron algunos inconvenientes que hicieron que nuestros esfuerzos decaigan en una consecuencia, que es el aumento del número de casos. El aumento del número de casos en los últimos tiempos viene asociado a la falta de concientización y a la falta de medidas y al control que uno puede llevar de esta situación. Entonces, en el mes de octubre tuvimos 15 días que fue bastante difícil de controlar el aislamiento de las personas, porque la clave en este brote es detectar rápidamente a los pacientes, aislar en forma precoz y evitar las complicaciones. En esta patología no hay un tratamiento que haya podido modificar la evolución, el curso de la enfermedad en muchos pacientes, principalmente en aquellos pacientes graves. Lo que sí se vio es que cuanto más antes uno los detecte y cuanto antes lo acerca al sistema sanitario, la probabilidad de complicaciones son menores. Entonces, hay que llamar a conciencia a la sociedad que ante el menor síntoma se aísle, independientemente de que se pueda testear ese día o se pueda testear dentro de 2 días, que se aísle en forma precoz para evitar la propagación de la enfermedad, principalmente en el grupo familiar y en el grupo más cercano. Y trabajar en la detección es uno de los puntos fuertes que tiene Sáenz Peña. Nosotros creo que debemos ser una de las pocas ciudades que logramos instalar un laboratorio de alta complejidad, como se instaló en el Hospital 4 de Junio, y nos acercó a un diagnóstico temprano. ¿Qué significa eso? Que cuanto más rápido nosotros accedíamos al positivo o al negativo, más rápido bloqueábamos y aislábamos los pacientes. En Sáenz Peña nosotros tuvimos un tiempo promedio con un trabajo enorme de la gente del laboratorio del Hospital 4 de Junio de 36 a 48 horas desde la toma de muestra hasta la obtención del resultado y el informe del resultado al paciente. Esas 36 a 48 horas es un tiempo valiosísimo que ganamos y que no todas las ciudades de la Argentina pueden tener, y nosotros la tuvimos. A eso le tenemos que agregar que la implementación del test rápido, un test antigénico que tiene características muy específicas y que verdaderamente vino a ayudar, hizo de que de un promedio de muestras de 70, 80, 100 muestras diarias analizadas pasemos a duplicar o a triplicar esa cantidad. Desde que el gobierno de la provincia implementó el test rápido, nosotros tenemos en 30 minutos la posibilidad de hacer el diagnóstico y de aislar a la persona. ¿Cómo impacta eso? Impacta que la persona toma conciencia de su situación y esa toma de conciencia hace que tome medidas de aislamiento. Yo creo que eso es una de las virtudes. Y volviendo un poco a la tendencia del brote, lo que venimos viendo es que desde el mes de octubre nosotros venimos en un número creciente de casos, que tuvo su pico en la segunda quincena de octubre, pero tiene una explicación un poco más de la estructuración del trabajo que de la realidad epidemiológica. En el mes de octubre, cuando el traqueo, que es el seguimiento de los casos positivos y el aislamiento de los casos positivos por vía telefónica, pasó a la ciudad de Resistencia, porque hay que centralizar en algún lugar eso, y me parece que sea correcto que se centralice en el ministerio, se perdió un poco el manejo del brote en la ciudad, que hizo que acumulemos una cantidad de casos activos bastante importante, duplicando casi la cantidad de casos activos y demorando un poco el aviso de los pacientes positivos. Posteriormente hubo una rectificación a eso y hace 15 días viene trabajando un grupo de personas acá en Sáenz Peña en coordinación con el sistema del 0800 de Resistencia, con la doctora Rotela y la doctora Guarino de Resistencia. Están trabajando nuevamente en tratar de manejar los números y los seguimientos de los casos en forma local. Y no es un capricho a veces elegir equipos locales para el seguimiento, sino que el equipo local tiene un sentido de pertenencia hacia la ciudad donde trabaja, que hace que pongan todos sus esfuerzos tratando de bloquear lo más rápido posible esa situación. Me parece que es una virtud tener equipos locales de traqueo y de aislamiento, y eso se logró gracias a la buena disposición que tuvo el ministerio, la predisposición de mucha gente voluntaria y de mucha gente que trabaja en forma desinteresada. El punto en cuestión es que si bien venimos bajando en el porcentaje de ocupación de camas, venimos subiendo en el número de casos detectados, y eso puede tener una explicación a partir del aumento de testeos que tenemos nosotros. Entonces,
Lo que aumentó mucho, ustedes se habrán dado cuenta en los partes que emite el comité, fue el número de recuperados. La explicación es que el recuperado puede salir de alta al 10º día si tiene 3 días asintomático. Al perder el seguimiento telefónico del traqueo del equipo local, hizo que muchos recuperados estén aislados en condiciones de ser dados de alta. Entonces tuvimos que armar una estructura paralela de traqueo donde tomamos los casos más antiguos por fecha de inicio de los síntomas y empezamos a verificar que esos pacientes estén bloqueados y si estaban en condiciones de ser dados de alta. Eso llevó que en un día, por ejemplo, con un equipo conformado por gente del municipio y el traqueo de la brigada sanitaria que va a los domicilios donde uno no puede detectar a las personas por teléfono, entonces van a los domicilios a buscarlo, pasemos un número de recuperados, por ejemplo, por encima de 70 recuperados en un solo día. No es que nadie está dibujando ningún número, sino que simplemente lo que estamos haciendo es actualizando la base de datos. Y en el futuro todavía nos queda trabajo para seguir actualizando. Yo creo y apelo a la conciencia social de las medidas sociales porque es la única forma que vamos a poder controlar esta situación. Y si se instauran medidas restrictivas, hay que entenderle que las medidas restrictivas son un paliativo para tratar de que el equipo de salud tenga un respiro y no lleguemos a la saturación del sistema sanitario. Y pensémoslo con empatía, porque el equipo de salud viene trabajando desde hace 6, 7, 8 meses en esta epidemia y verdaderamente están agotados. Hay gente que no tiene sábado, que no tiene domingo, que todos los días está con los teléfonos activos. Entonces, tengamos un poco de empatía, cuidémonos y tratemos de ir sobrellevando esta situación hasta que aparezca una solución que nos permita una mayor tranquilidad social. Pero hasta ahora no tenemos ninguna solución en forma fehaciente como para que poder encauzar el brote, ¿no? Así que la conciencia social es fundamental, el tomar conciencia de que debemos cuidarnos entre todos y no de pretender que solamente el Estado haga las cosas por nosotros. Tenemos que decir que se produjo un problema en el CISA debido a que el sistema se puede sacar por provincia y a su vez después había una función que permitía sacar por localidad. Se hizo un ajuste en el sistema y por lo tanto impedía que estos 3 días tengamos resultados. Bueno, esto se ha solucionado el día de ayer y hoy ya tenemos resultados. A esto también le sumamos lo que estaba diciendo el doctor Rodríguez, que hubo un equipo en los últimos 15 días entre el gobernador, el intendente y los integrantes del comité sanitario de realizar un estudio del traqueo, donde tenemos que agradecer a la gente de la Guardia de Control Sanitario que fue a buscar a los casos que tenían que ser dados de alta y que no tenían mail, que no tenían teléfono, y bueno, a través de ello pudimos acceder y por eso decía el doctor de las altas, ¿no? Es así que en estos 3 días tenemos 113 casos de nuevos, o sea, hablo de los últimos 3 días. El último parte se dio el 8 de noviembre y hoy 11 de noviembre tendríamos 113 nuevos. Esto hace un total de 2.271 casos para nuestra ciudad, de los cuales tenemos activos 245, recuperados 1.983 y fallecido 43 personas. Tuvimos que hacer un ajuste que después le voy a pedir al doctor que nuevamente explique qué pasó. Negativo hay 4.131 y en estudio hay 326. Muchos de los que están en estudio son negativos, pero estamos colapsados en la carga de lo que es los negativos en el CISA, que hay un compromiso del laboratorio de poder solucionar en los próximos días y poder informar ya la cantidad en estudios real que tenemos, que son cerca de una treintena, ¿no? Tenemos que decir que en los laboratorios le dan prioridad a los positivos para poder hacer los bloqueos y demás, ¿no? Pero le dejo al doctor para que comente el tema de los fallecidos, ¿no? Puedo dar el reporte diario de porcentaje de ocupación de camas, pero como ya habrás escuchado más de una vez en algunos medios, es un dato dinámico. Normalmente nosotros en el hospital tratamos de tener entre un 65 a un 70% de ocupación, cosa que está ocurriendo ahora.
el corredor sanitario funciona adecuadamente, motivo por el cual en el transcurso del día a veces ese porcentaje se modifica, podemos tener unas derivaciones o una demanda local, lo cual hace que aumente ese porcentaje, automáticamente se activa lo que es las derivaciones, principalmente a Resistencia y o eventualmente a la ciudad de Castelli, como para volver otra vez siempre a tener una disponibilidad del 70-75% de ocupación. Nosotros tenemos aproximadamente entre un 30 y un 40% de derivación del interior de la provincia. ¿Sí? Digamos un 30%, un 35%. A eso sumale lo que es la demanda propia de la ciudad de Saspeña, lo que nos da diariamente una ocupación del 70-75% e incluso a veces, terminado el día, estamos en un 90% de ocupación por ese dinamismo del que te estaba hablando. Pero cuando ya los números se están acercando a ese porcentaje, automáticamente se activa lo que es toda la derivación de la red sanitaria como para descomprimir y otra vez volver a tener la capacidad. En las últimas semanas, en las últimas oportunidades, todas las medidas de restricción tienen que ver con las actividades recreativas y principalmente las actividades nocturnas. Ha habido un avance en la flexibilización en la última semana, por eso hacía mención a que una vez más los indicadores sanitarios encienden la luz de alarma en la provincia, pero seguramente el intento de medidas, digo porque tenemos que ser conscientes de que hay una parte significativa de la sociedad que ha dado la vuelta a la página a la agenda COVID-19, que es una realidad peligrosa, por supuesto, y que es una realidad que tenemos que trabajar entre todos tratando de generar conciencia. Hay papás que incluso pueden preferir no tener que darle una respuesta negativa a sus hijos, pero esperan que algún nivel del Estado, ya sea municipio, provincia, fuerzas federales, tomen las riendas de esa situación y controlen las actividades nocturnas de muchos de nuestros jóvenes. Eso no es viable, pero bueno, las actividades, insisto, que se pueden llegar a restringir son las vinculadas a la recreación y sobre todo en el ámbito de la nocturnidad. Nosotros nos dimos estos días el informe porque no podíamos acceder al parte provincial. Esperamos que se regularice la situación del CISA para poder dar fehacientemente el parte. Vuelvo, le voy a insistir al doctor Rodríguez que explique. Tenemos que decir que informamos 43 muertos el día de hoy y el último parte había sido 37. Entonces creo que tenemos una explicación en base de esto, ¿no? Cuando uno empieza a aumentar el número de casos positivos, tiene que mirar qué cantidad de casos estamos testeando. Porque si uno aumenta el número de testeos, que es lo ideal, tener un alto número de testeos, cuanto más testeemos nosotros, mejor nos va a ir. Pueden aumentar el número absoluto de testeos, lo que no tiene que ir aumentando es la tendencia. Lo mismo pasa con las tasas de mortalidad. Entonces, nosotros lo que nos encontramos es que la velocidad de notificación entre el sistema público y el sistema privado no es la misma. Siempre ocurrió, es histórico esta situación, que el sistema público notifica rápidamente porque están acostumbrados a trabajar dentro de un sistema de notificación obligatoria. El CISA es un sistema integrado sanitario argentino donde se cargan todas las informaciones sanitarias que tiene una validez fenomenal. El hospital está acostumbrado a cargar, en cambio las instituciones privadas recién están empezando a cargar en el sistema sanitario y es por eso que ellos, los laboratorios privados, por ejemplo, se preocupan mucho en cargar los positivos y muchas veces quedan colgados, por decirlo de una manera, la carga de datos de los resultados negativos. Pero bueno, hoy la premisa indudablemente son los casos positivos. De la misma manera se notifican las defunciones. Las defunciones deben ser notificadas al sistema del CISA. Si el paciente fallece y el resultado del testeo llega después de fallecido el paciente, queda muchas veces sin notificar la muerte relacionada al COVID. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a traquear en búsqueda de las personas que no la podíamos ubicar por teléfono, nos encontramos con que muchas de las personas que buscábamos habían fallecido y que no fueron notificados dentro del sistema sanitario. Entonces, lo que hicimos es corregir ese error de notificación, ajustar los números
con la búsqueda de todos los casos y que seguimos trabajando en la búsqueda de casos. Tenemos aproximadamente 100 personas para seguir buscando, que es un número bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando uno carga el dato del teléfono, si hay un número equivocado, nunca la podemos ubicar, las direcciones a veces no son muy claras, entonces hay que salir a buscar en terreno, lo que decimos nosotros. Entonces, cuando se salió a buscar y a notificar a todos los pacientes para ver en qué condiciones estábamos y si podíamos dar de alta, también nos encontramos que había algunas personas que habían fallecido. Entonces, esas personas que habían fallecido en alguna institución sanitaria no estaban cargadas dentro del sistema y por lo tanto no lo reportaba el CISA. Lo que hicimos es simplemente corregir ese error. Ahora se viene manteniendo la tendencia de que nosotros tenemos un índice de letalidad elevado, si se quiere, que tiene que ver un poco también con las condiciones sociales y socioeconómicas que tenemos y con el sistema sanitario que tenemos nosotros. No escapa a las realidades, ¿no? Está todo dentro del mismo contexto. Miren, el mundo puso todos los recursos humanos y materiales en busca de una solución al COVID-19. Es una enfermedad nueva, nosotros todavía no estamos viendo toda la magnitud que tiene la enfermedad, porque hoy estamos tratando lo que produce el COVID como enfermedad, pero todavía no sabemos cómo vamos a hacer con lo que deja el COVID como enfermedad, lo que nosotros llamamos secuelas, que no son para nada despreciables, porque más de uno habrá tenido la experiencia de una persona que se infectó, que transcurrió medianamente bien la enfermedad, pero posterior a la enfermedad empieza a presentar muchos síntomas que le empeoran la calidad de vida de esas personas. Entonces, con los tratamientos pasa lo siguiente: en el mundo no está, lo único que está demostrado que puede llegar a modificar la evolución de los casos graves es el uso de la dexametasona y el trabajo con heparinas de bajo peso moleculares, evitando unas complicaciones cardioembólicas. Todo lo demás está en estudio y está en trabajo. Con el ibuprofeno inhalado pasa una cosa un poco más seria que con el resto de las perspectivas. El ibuprofeno inhalado, hasta hace poco, la Sociedad Argentina de Infectología sacó un comunicado donde decía no había ni un trabajo de investigación propuesto que cumpla con todos los requisitos científicos como para avalar el uso del ibuprofeno. Sí hay, por ejemplo, trabajos en desarrollo con el uso de la ivermectina, pero ninguno de esos trabajos tiene resultados para que uno pueda recomendar en forma enfática el uso de esa sustancia. Quedan reservados para el uso de tratamientos compasivos, digamos, donde el paciente se hace responsable de los efectos que pudiese tener el uso de esos tratamientos no recomendados, y los médicos y las instituciones de salud se hacen también responsables firmando un consentimiento. ¿Por qué? Porque uno no le puede negar a una persona que está enferma si tiene la decisión de elegir un tratamiento, por más que uno le diga que no está recomendado, pero queda bajo la absoluta responsabilidad del usuario y del médico que lo prescribe. Entonces, las instituciones oficiales, el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco no puede autorizar el uso de determinados tratamientos que no tienen validez científica, por lo menos hasta hoy. Y no puede habilitar el uso del ibuprofeno porque el otro día en una reunión que tuvimos, la ministra de Salud lo hizo público entre nosotros, no tiene ni siquiera autorización del ANMAT, que es el ente regulador. Sé que hay muchos trabajos, muchas provincias que lo están trabajando, pero hasta ahora nosotros tenemos que manejarnos con certidumbre y no con incertidumbre, porque a la gente le produce mucha ansiedad y mucha angustia esta situación. Así que lo del ibuprofeno inhalado está en veremos hasta que las autoridades lo aprueban y hasta que los estudios demuestren. Y no por hablar bien o mal del ibuprofeno, simplemente por ser serio y tratar de transmitir lo que verdaderamente se tiene con aval científico. Porque el ibuprofeno se usa en otras patologías y funciona bien. Lo que nadie sabe cómo funciona en el COVID. ¿Está? El tema plasma, ¿en la ciudad se puede donar plasma o hay una resistencia? El tema del plasma es el siguiente. En Saspeña nosotros lo que podemos hacer es, al día de hoy, es convocar a los pacientes que puedan donar plasma, que categorizan para donar plasma, hacerle un estudio de nivel de anticuerpos para ver si está dentro del nivel aceptable para que sea donante de plasma,
y realizarle todas las pruebas bioquímicas que normalmente son similares a las que se realiza para un donante de sangre. Bajo esas condiciones, al día de hoy se está coordinando con todas las personas que están en esas condiciones de llevarlo a resistencia, ¿sí? Y ahí realizar el procedimiento de donación de plasma. El procedimiento para la donación de plasma se realiza con un equipo de aféresis, el cual incluso en resistencia no se cuenta, se está haciendo la donación de plasma y la extracción de plasma manual, con lo que se llama una centrífuga con bolsa, ¿sí? Es un procedimiento que normalmente demora 2 horas, 2 horas y media por paciente. Ante esa eventualidad, nosotros podríamos llegar a implementar lo mismo aquí con el banco de sangre del Hospital 4 de Junio, pero es algo que todavía no está efectivo. Es decir, En la UNE se están realizando también el plasma y yo no sé si están ellos haciendo la extracción y ya tener las bolsas. Lo que sí sé es que están haciendo todos los estudios previos para vale la aclaración también, chicos, le quería aclarar algo, me olvidé hoy agradecer en todos los operativos junto con el municipio, la UNCAUS colabora diariamente con nosotros en lo que es detectar y trabajo en terreno. Vale la aclaración porque me olvidé de nombrarlo hoy. Sí, eso es lo que comentaba el doctor Rodríguez, que en estos últimos 15 días tuvimos que hacer un nuevo estudio de traqueo. Para esto la municipalidad ha dispuesto gente para hacer los llamados, se hacen desde los baños termales. También tuvimos que recurrir a la Guardia de Control Sanitario, que son 8 motoristas que tenían que ir a buscar los nuevos datos que se habían producido estos inconvenientes en el lapso que llevaron desde resistencia al traqueo, ¿no? Y por eso se producía tardíamente la entrega del resultado, llegaba tarde el aislamiento al hotel y también, por supuesto, teníamos inconvenientes en la alta. Bueno, nosotros tenemos un tiempo más de trabajo para regularizar esta situación. Tenemos por lo menos 50 casos más que estudiar para ver si están en condiciones de ser dados de alta y demás. Pero bueno, es eso. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Hay una cosa que es interesante responder con respecto a eso. Si la persona no deja su número de teléfono y no deja bien su dirección o hay un número erróneo cargado, es muy difícil de ubicarlo y vos te pasás llamando al mismo teléfono, no te contestan, no responden porque a veces se llama con identificación bloqueada o de números desconocidos, y si la gente no responde a las llamadas de teléfono, vos nunca podés ni notificarlo que es positivo, ni tampoco podés saber en qué condiciones sanitarias está. Entonces, hay una cuestión que es operativa, más allá de la demora que uno puede llegar a tener en el informe de los resultados. Y la demora operativa está contemplada dentro de lo que son estos imponderables, porque anotan un número, que se equivocan del número de teléfono y uno no lo puede ubicar. Entonces tiene que salir a terreno a buscarlo en el domicilio, y muchas veces, si no dan el domicilio legal y no el domicilio real, y uno no los encuentra. Entonces lo ideal es que la gente deje bien anotado su número de teléfono, un correo electrónico en lo posible, porque los resultados pueden llegar al correo electrónico, y que dejen el domicilio real, no el domicilio del documento, el domicilio real donde uno lo puede ubicar cuando se va a buscarlo a la casa. Gracias a todo el equipo que está acá en esta mesa por la confianza que tenemos los chicos que hacemos terreno. Yo quiero destacar el trabajo del compromiso de estos chicos que andan haciendo el puerta a puerta, que tienen un compromiso en lo que es esta pandemia increíble, siguen al pie del cañón, como todos decimos. Agradezco la colaboración de ustedes, que siempre están presentes. Agradezco en particular a Soledad González, que le digo que es genia cuando le voy a pedir una cosa a cualquier horario para poder difundir a todos los medios que están presentes. Y también quiero destacar el trabajo de la señorita Gabriela Villalba Vélez, que es la enfermera encargada de lo que es Gualó, que es la que se encarga de recibir a los pacientes que están esperando sus resultados, ya sea sospechosos como los que están ya con COVID positivo, que es un trabajo increíble el que hace. El agradecimiento hacia ella y a todo su equipo. Y bueno,
agradecer nuevamente la confianza que me dieron ellos, destacar también, como dijo acá Eduardo, el trabajo de Marcelo Silva y Adriana Marreza, que son los de UNCAUS, que están trabajando con nosotros, y queremos dar a conocer que los vecinos sigan colaborando con sus denuncias, sigan avisando si hay positivos que no están cumpliendo, porque se está haciendo con la Guardia Sanitaria, se llega al domicilio, se contacta eso. Agradezco la parte de asistencia en Enzo Herland, que es quien asiste de parte de Desarrollo Humano a las familias que están con COVID positivo, ya sea de cualquier lugar que se hicieron los análisis, estamos trabajando en conjunto, como dijo, con el hospital, así que solo agradecer. Y si debemos seguir cuidándonos, manteniendo la higiene, usar tapabocas, tratar de prevenir las reuniones sociales que tenemos, no más de 10 personas, así que bueno, muchas gracias.